Y continuamos, en este caso, con la próxima disertación que también está vinculada al tema drones. Desarrollo argentino de drones de gran envergadura. Convocamos al ingeniero agrónomo Gabriel Platzek del INVAP para que se acerque, por favor. Y a todos ustedes los invitamos a permanecer aquí desarrollando esta segunda jornada del 14º curso intensivo de Agricultura de Precisión. Muchas gracias. Buenos días. Ante todo, quiero agradecer tanto a los organizadores del evento como al Ministerio de Ciencia y Técnica por habernos invitado. Por otra parte, quiero pedir disculpas por haber venido con esta indumentaria. Tengo un hijo que estudia Ingeniería Agronómica y que seguramente si me viera así vestido diría que estoy absolutamente fuera de contexto, pero eso sería una larga actividad en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales antes de estar en INVAP, que de alguna manera me seteó para vestirme de esta forma. Yo tengo una presentación que está dividida en tres partes. La primera parte se refiere al proyecto SARA, el Sistema Robótico Aéreo Argentino. La segunda parte es un video de 1 minuto que les va a mostrar el demostrador desarrollado como parte de ese proyecto. Y la tercera parte son aplicaciones de las cámaras y de las bochas con cámaras visibles infrarrojas, telémetros, etcétera, de INVAP, que son posibles cargas útiles para este proyecto y que han sido ya probadas y ensayadas basado fundamentalmente en la experiencia que tiene INVAP en el desarrollo de satélites de observación terrestre que seguramente ustedes conocen. Vamos entonces a la primera parte. Contexto y tecnología del SARA. Una de las cosas que es importante mencionarles y remarcar, y es que yo no voy a hablar de las aplicaciones del proyecto porque el dueño de las aplicaciones es el Ministerio de Defensa. Por esa razón es que en la tercera parte de la presentación lo que voy a hacer es una descripción de algunas posibilidades de las cámaras que no están dentro de lo que está considerado como las aplicaciones específicas del proyecto y que tienen que ver con parte del desarrollo y el conocimiento del software para este tipo de aplicaciones, de modo tal que están desconectadas de las verdaderas aplicaciones que el Ministerio de Defensa puede darle tanto al dron como a los instrumentos que va a llevar. Existe un contrato entre el Ministerio de Defensa y la empresa INVAP. Se estableció un objeto, un plazo y un precio. Los usuarios serán la Armada Argentina, la Fuerza Aérea y otros entes dentro del Ministerio de Defensa. INVAP subcontrata una importante parte de la producción dentro del programa. Participan instituciones dentro del ámbito del Ministerio de Defensa, instituciones del Sistema Científico-Tecnológico Argentino, así como se vino haciendo en el desarrollo de los satélites argentinos. El sistema SARA clase 2 tiene una carga útil posible de 50 kilogramos, una autonomía de 12 horas, una velocidad de operación de 80 nudos, eso significa aproximadamente unos 150 kilómetros por hora, y un radio de acción dentro de la visibilidad de 150 kilómetros. El segmento terreno involucra un planificador de emisiones, después vamos a ver algunos detalles sobre eso, control de emisión y sistemas de procesamiento y almacenamiento de datos. Lo que estamos viendo en las diapositivas del lado izquierdo es un modelo del clase 2 y lo que está en la derecha en realidad es uno de los radares de INVAP. Lo que está diciendo esto es que en realidad está pensado que haya una integración entre el sistema del dron y los demás sistemas de comunicaciones y manejo de datos dentro del usuario y cliente de este dron. Con respecto a clase 3, va a tener una carga útil de 250 kilogramos, una autonomía de 20 horas, una velocidad de operación de 145 nudos, aproximadamente unos 260 kilómetros por hora, un radio de acción de 80 kilómetros por medio de comunicación satelital. Y el segmento terreno va a tener las mismas facilidades que mencioné para el de clase 2. Respecto a la estructura del sistema,
tenemos vehículos aéreos no tripulados, una estación terrena de control. En estaciones terrenas, INVAP tiene la experiencia de haber desarrollado la estación terrena para el satélite argentino SAC-B, para el satélite argentino SAC-C, para el SAC-D y ahora para el futuro SAOCOM, además de las estaciones terrenas relacionadas con estos proyectos satelitales en los cuales INVAP tuvo participación en la construcción del satélite. En ese sentido hay muchísima experiencia tanto en planificación de misión como en el desarrollo y capacitación de recursos humanos en ese sentido. Yo trabajé 18 años en la Estación Terrena Córdoba y tuve oportunidad de vivir cada una de las etapas de esos desarrollos, específicamente en el ámbito de la producción. Yo estuve a cargo de la parte de producción de la Estación Terrena durante varios años y en ese sentido hay una muy amplia experiencia. En comunicación está pensado aquello que tenga que ver con el contacto directo entre la línea de vista y comunicación satelital. Las cargas útiles, radares de apertura sintética y sensores electro-ópticos. Con respecto a los radares hago una pequeña mención que es importante. En los radares, se habla de microradares ahora, en los radares de apertura sintética hay una limitación física en cuanto al tamaño de la antena y que tiene que ver simplemente con un tema de apertura óptica, óptica en el sentido más amplio de la palabra, es decir, óptica desde el punto de vista electromagnético, por el cual la mayor parte de los satélites que tienen este tipo de sensores y los aerotransportados tienen antenas grandes, con lo cual, si bien la electrónica del radar puede ser muy pequeña, la necesidad física de que el ojo del radar sea lo más grande posible y tenga con lo cual va a tener la mayor resolución posible, por una cuestión muy simple que tiene que ver con la longitud de onda del radar. Por esa razón que estos radares normalmente en un aerotransportado la antena tiene entre 1,50 y 2 metros y en un satélite tiene del orden de 10 a 15 metros de largo y se despliega en el espacio y tiene que ser muy plana. Con respecto a los sensores electro-ópticos, esa bocha que ustedes ven ahí abajo es la que produce las imágenes, algunas de las cuales les voy a mostrar en la tercera parte de mi presentación. Por supuesto, además tiene un sistema integrado de logística, donde hay una serie de procedimientos operativos, entrenamiento, simulación y modelado y soporte y repuestos. Con respecto a las tecnologías críticas, sensores electro-ópticos, tenemos la experiencia relacionada con el desarrollo de los instrumentos que volaron en los satélites SAC-B, SAC-C, SAC-A, SAC-D, sensores de radar en el futuro SAOCOM y el desarrollo del SARAT, que es un radar aerotransportado que está volando con un fin específico, específicamente agronómico, relacionado con medición de humedad de suelo en un proyecto de largo alcance que lleva la CONAE y en la cual se ha tenido una importante participación. Aviónica de guiado, navegación y control, comunicaciones, propulsión a pistón, propulsión a turbohélice, estructuras aeronáuticas y simuladores de misión. Con respecto al proceso de desarrollo, lo que vamos a ver en el video tiene que ver justamente con esto, la construcción de modelos de evaluación tecnológica, es decir, demostradores y modelos donde se puedan hacer mediciones que sirvan para el futuro desarrollo del dron final, donde se evalúa funcionalidad y objetivos diferentes, ¿no es cierto? En algunos casos son modelos evolutivos, cada modelo mejora el precedente. En el caso del demostrador que vamos a ver, habrá otros, de hecho hay en construcción en este momento en INVAP dos demostradores más que van a volar en los próximos meses. El sistema de esta manera evoluciona de manera integral. Hay equipos y sistemas, desarrollo de tecnología y procesos, generación de doctrinas, es decir, capacitación de gente y desarrollo de metodologías y procedimientos y formación de recursos humanos. Los usuarios, clientes, empiezan a utilizar tempranamente los modelos, el caso del demostrador, por ejemplo, en ensayos, entrenamientos y experimentación, y eso sirve de realimentación para el desarrollo tecnológico, se maximizan las oportunidades de aprovechamiento operacional temprano de los equipos. Es decir, antes de que el proyecto llegue a su concreción final, que son varios años, es un proyecto a más de 5 años, uno tiene acceso a la utilización de los demostradores tecnológicos que son los hitos del desarrollo hasta que se alcance el final. Con respecto a la gestión de capacidades tecnológicas, prevé el empleo de capacidades existentes en el país. Estamos hablando de contratistas que están en la Argentina y desarrollo de nuevas capacidades en áreas relevantes. Se plantea la participación de empresas y de instituciones del Sistema Científico Tecnológico Nacional en todas las fases del desarrollo.
Como resultado de estas actividades, se espera que las entidades participantes a su vez incorporen nuevas prácticas e incrementen sus capacidades y de alguna manera, por estar asociados, crecen también en conjunto con el proyecto. Con respecto a las tecnologías, estas son todas las que están presentes. Yo no soy ingeniero aeronáutico, por lo tanto no voy a hablar de aquellas que no me competen, pero acá tienen ustedes una inmensa variedad de tecnologías que están todas presentes en el desarrollo de estos drones en particular y probablemente la mayor parte de los drones que vuelan en la actualidad. Con respecto a las tecnologías en la estación terrena de control, en la cual tengo un poco más de experiencia, y con respecto a lo que es sistemas de control de emisión, los drones tienen una metodología de planificación muchísimo más dinámica que los satélites. En los satélites tenemos un par de cosas muy aseguradas, sabemos que van a pasar cada tantos días por el mismo lugar, sabemos que con muy poca diferencia de tiempo vamos a tener que iniciar la adquisición, recibir telemetría, bajarla en la estación terrena, bajar los datos, probablemente por canales o bandas diferentes, por ejemplo banda X y banda C. Vamos a estar recibiendo datos en un volumen muy grande y telemetría en un volumen chico. Vamos a estar subiendo comandos al satélite. En el caso de los drones, la metodología es muy diferente, pero la filosofía es casi la misma, digamos. En lo que respecta a la aplicación, que es lo que seguramente le interesa más a ustedes, está en la última línea de esta diapositiva y se refiere a generación de productos para usuarios. Es decir, que lo que suele ocurrir en estos proyectos es que se involucra un gran esfuerzo en lo que es el hardware, los sistemas de control, los sistemas terrestres de control, donde también hay mucho hardware, pero en lo que hace a la generación de productos, si no hay alguien que esté de alguna manera involucrado fuertemente en eso, bueno, yo soy una de las personas que actualmente en INVAP está involucrada en lo que es la generación de productos para usuarios. En lo que hace al agro, me tocó trabajar durante todo el año 2003, parte del 2013 y todo el 2014 en el desarrollo de la cadena de producción de imágenes de la empresa Frontec, que es una empresa que está fuertemente dedicada al agro, ¿no es cierto?, con una presencia grande de una empresa agropecuaria muy importante, líder en el país, y con una componente tecnológica dada por INVAP, con lo cual eso me ha ayudado de alguna manera a acercarme más a los temas agronómicos en esta tecnología. Pero vamos a ver al final un poco de generación de productos para usuarios. Con respecto a las tecnologías de comunicación, fuentes de energía, comunicación fuera del alcance de la vista, es lo que significa la sigla esa veloz. Comunicaciones satelitales que deben ser incorporadas cuando estamos hablando de poder operar un dron a 800 kilómetros de la estación terrena. Sistemas de traqueo, sistemas de comunicaciones cuando estamos en contacto visual, transponders, receptores, transmisores. En ese sentido, en INVAP también hay mucha experiencia en lo que hace a comunicación para tanto sea operar como bajar datos de los satélites argentinos. Tecnologías en cargas útiles, sensores ópticos en espectro infrarrojo, sensores ópticos en espectro visible. Ustedes conocerán las cámaras MMRS, HRTC, HCTC de los satélites SAC-C y SAC-D. Sensores de radar, digitalización de imágenes, plataformas giroestabilizadas. La bocha que mostré en las diapositivas anteriores es giroestabilizada, está preparada para tomar imágenes en plataformas sometidas a vibración. Se han hecho ensayos en los sistemas de ensayo de INVAP en Bariloche para este tipo de equipos. Sistemas para interpretación, fusión, catalogación y almacenamiento de información. Vamos a ver un poquitito del tema de fusión al final en la tercera parte de la presentación. Tecnologías en sistemas logísticos integrados, esto tiene mucho que ver con los intereses del cliente, en este caso el Ministerio de Defensa, y soporte a usuarios, niveles de mantenimiento. Voy a pasar ahora al video. Este demostrador voló a comienzos de este año. Hace un par de meses se le colocó ya una pequeña carga útil. Vamos a ver algunos ejemplos, pero no de ese vuelo, porque la carga era demasiado chica como para mostrar las cosas que vamos a mostrar ahora, en la tercera parte. Esto es un vuelo en Córdoba. Tiene audio si querés pasarlo, pero si no, no hay problema. En realidad, yo lo había silenciado, pero...
no, no te preocupes, que dura poco. Pasamos vuelta en todo caso. Gracias. Bueno, voy a ir un poco más despacio en esta parte, que es probablemente la aplicación más simple, planteando además un par de propuestas interesantes en cuanto a la posibilidad de procesar los datos con un software que se puede bajar de Internet, que tiene toda una aplicación específica para datos de drones, software ruso. Yo tuve una experiencia, mi primera experiencia profesional tuvo que ver con fotogrametría aérea para diversas aplicaciones hace unos 25 años de esto. Y es importante que tengamos presente cuando trabajamos con drones que la escuela de fotogrametría arranca a principios del siglo XX, ¿no es cierto? Es decir, los primeros procesamientos estereoscópicos con imágenes se hacían para fotointerpretación, para aplicaciones de fotogeología, para aplicaciones agronómicas también. Y hay una experiencia muy grande en esto y aplicaciones con uso de computadoras a partir de la década del 70. Es decir, los sistemas de compensación en bloque de fotografía datan de esa época. Los canadienses desarrollaron sistemas en los años 1965 y 1966 de compensación en bloques. En la Argentina hubo un desarrollo de software muy importante en la década del 70, principios del 80, por un geodesta argentino de Tucumán, el ingeniero José Juliá, que presentó en Japón un desarrollo de fotogrametría, compensación en bloque por modelos independientes. Todos los sistemas basados en drones de compensación de fotos y tratamiento en 3D de drones están basados en esta tecnología. Es decir, hay que tener presente que hay una historia muy grande en ese sentido. Algunas de las cosas que voy a mostrar están desarrolladas con el uso, están basadas en el uso de ese software y de esa experiencia. Y no es específico de drones, pero tiene como capacidad importante la posibilidad de procesar muchísimas fotos, ya sea de los sistemas tradicionales donde uno trabaja con cámaras métricas, con formato grande de 24 por 24 centímetros. Acá en el INTA, en particular en Clima y Agua, se hicieron fotomosaicos y trabajos allá por la década del 60, 68, 69, 70, relacionadas con series de suelos. Yo he trabajado con esa información cartográfica, escala 1 en 50.000, si no me falla, unos mapas de suelo basadas en la experiencia del procesamiento fotográfico con, por supuesto, tecnologías de esa época. Sin embargo, el manejo de esos datos ha generado una escuela que es muy importante tener presente y respetar cuando uno trabaja ahora con estas tecnologías que son obviamente tremendamente potentes y superadoras de muchos obstáculos que teníamos hace 10 o 15 años. Como dijo el expositor anterior también, ¿no es cierto? Y Carlos Di Vela en su interesante presentación. Entonces voy a ver algunos ejemplos básicos de tratamiento geométrico que tiene un poco que ver con aplicaciones. Es muy sencillo, pero que están basadas exclusivamente en vuelos hechos por las cámaras y las bochas de INVAP en distintas plataformas aéreas. En este caso es un ejemplo más urbano que rural y donde se ven las capacidades de las cámaras infrarrojas y un poco de mezcla de datos. Para el tratamiento de pares estereoscópicos hemos hecho una selección de fotogramas del video, donde uno tiene por otro lado la capacidad importante de poder seleccionar la base de toma, lo que llamábamos la base estereoscópica, de una manera absolutamente libre y por decisión del operador. Tenemos la tradición de que hacíamos un 60% de superposición entre fotograma y el siguiente y un 10 o 20% de superposición entre recorridos de fotos. En el caso de los drones, yo he procesado paquetes de datos de drones en los cuales, primero, eso no se cumple necesariamente, pero la cantidad de fotos que tenemos sobre una misma superficie es inmensamente mayor, con lo cual tenemos una alta redundancia que es muy útil para la compensación en bloque de los modelos.
tanto en X y como en Z, como en X y Z. El manejo de las fotos en un recorrido de drones con los software de aplicación asegura que uno puede organizar las fotos rápidamente sin tener que sincronizarlas. En los programas fotogramétricos existía el número de fotograma, el número de recorrido, y entonces de alguna manera uno tenía que ingeniárselas para hacer la sincronización y la selección de las fotos. La capacidad de numerar las fotos sucesivamente a lo largo de recorridos y ordenarlas en función de números, ese tipo de cosas, nos asegura que estemos trabajando siempre con la secuencia correcta y de contar con la superposición necesaria para asegurarnos la estereoscopía y la precisión en X y Z que nosotros queremos. Por supuesto que el apoyo GPS es indudablemente fundamental para esto. En las tecnologías antiguas nosotros nos basábamos en el apoyo de GPS con mediciones en el terreno, lo que llamábamos los puntos de apoyo fotogramétricos. Hoy día con el GPS en RTK o con los otros métodos de posicionamiento GPS podemos tener asegurados los centímetros en posición, lo cual asegura que en la proyección fotográfica y en el cálculo de las posiciones sobre la foto tengamos una precisión muy alta. La combinación de ambos métodos también es extremadamente provechosa, como lo vamos a ver en estos ejemplos. Bueno, tenemos fotos sueltos de un video. Yo tomé la cámara infrarroja y hice una selección de fotogramas y armé el recorrido, un par de recorridos, en este caso sobre la ciudad de Altagracia, en Córdoba, en un empalme aproximado, lo que llamamos layout. Ahí ustedes ven cómo es la superposición de las fotos. Es decir, cada uno de los rectángulos amarillos representa a una de las fotos, que en este caso han tenido además una selección previa. Uno podría, dentro de un video donde tenemos 30 cuadros por segundo, hacer una selección muchísimo más cuidadosa, que si quisiera, para hacer una búsqueda aproximada o determinada o por fijar una condición de cálculo en la base de toma estereoscópica preseleccionada y elegida finamente, digamos. Y luego ajustadas en modelo. Esto es un modelo de compensación en bloque por modelos independientes, usa mínimos cuadrados y lo que hace es minimizar los errores en pares estereoscópicos, es decir, que por eso se llama de bloques independientes, de modelos independientes, perdón. Es decir, se ajustan los pares entre sí y después se ajustan todos los pares en forma conjunta en lo que llamamos un bloque, donde podemos tener 200, 300, 500, 1000 fotos. Lo que nos asegura la compensación en bloque por modelos independientes es la absoluta consistencia geométrica entre los detalles del terreno. Es decir, que sea homogéneo. Habiendo trabajado muchos años con satélite, uno sabe que cuando adquiere una imagen de satélite geométricamente consistente, es conforme, es decir, que si uno mide un rectángulo, una parcela rural rectangular, en el terreno va a estar midiendo un rectángulo, y si uno mide la superficie y la compara a la escala apropiada, va a tener una seguridad de que está midiendo bien. Es decir, eso que contaba Carlos Di Vela respecto a la facilidad operacional del satélite, tenemos que tenerla cuando tenemos un mosaico de 100, 500 o 1000 fotos, asegurado de que tal que la medición que hagamos, sobre todo aquellos que miden sobre la imagen, ya sea porque hacen índice verde, porque hacen medición de desperdicios con respecto a lo que están midiendo, porque todo lo que no es productivo lo quieren descartar o separar de la superficie total del lote para hacer una estimación precisa entre el índice verde que están midiendo y la superficie del lote. Para hacer este tipo de mediciones necesitamos medir tranquilamente con precisiones de centímetros, en algunos casos de metros, y eso implica que nuestro mosaico de imágenes hecho con drones sea tan preciso como el que nosotros tenemos de una adquisición homogénea de un satélite que vuela a 700 kilómetros de altura, que no tiene perturbaciones como tiene un dron debido al viento, sino que tiene una variación de muy largo periodo, una oscilación muy pequeña en su trayectoria cuando adquiere la imagen. Típicamente un satélite adquiere una imagen entre 6 y 15 segundos, cuando son segmentos cortos. Y en esos 6 o 15 segundos las variaciones de actitud, cabeceo, aleteo y reolido que vemos en el dron son extremadamente pequeñas, lo cual significa que la influencia de esas variaciones en la geometría de la imagen va a ser pequeña. Toda esa información que viene en la metadata de la imagen nos asegura que tengamos mucha precisión en las mediciones. En el caso del dron tenemos muy alta resolución, pero tenemos que estar seguros que la compensación en bloque de los modelos nos dé una precisión geométrica equivalente a la calidad que tenemos en otra escala dentro del satélite. Volviendo atrás, entonces, esta es la secuencia, las fotos sueltas agrupadas por recorrido, un empalme aproximada y ajustadas en un modelo. Tenemos un empalme de ortofotos, donde además de tener consistencia geométrica, estamos observando verticalmente, ya no desde una proyección central, sino desde una proyección ortogonal, es decir, que los rayos proyectantes son verticales. Eso nos asegura
que tengamos una medición precisa y que después podamos superponer una cantidad grande de mosaicos diferentes, asegurándonos que haya absoluta correspondencia entre los objetos que estamos observando, sea una parcela rural o sea un edificio. Si ustedes quieren tener la imagen más simple de una ortofoto, imagínense la ciudad de Buenos Aires vista por una cámara. Vamos a ver los edificios que están separados de sus bases, alejándose, ¿no es cierto?, del centro de la foto. En cambio, en una ortofoto, la proyección de la terraza coincide con la proyección del contorno de la vereda, es decir, que la terraza, no vemos las paredes, sino vemos solamente las terrazas. Esa es la noción más intuitiva y más simple de ortofoto, es decir, los rayos proyectantes son perpendiculares. Poder usar una ortofoto nos implica asegurarnos que las superficies que estamos midiendo son precisas, y esa precisión nos asegura que las mediciones que hagamos, ya sea en temas de agro o en otros temas, sean lo más ajustadas posible. En la pampa húmeda las ortofotos no tienen demasiada importancia porque las pendientes son muy chicas, pero si ustedes trabajan en San Luis o trabajan en lugares donde hay pendientes fuertes como en Mendoza, necesitan que la foto esté corregida por efecto relieve y que sea además con proyección ortogonal. Esa es la necesidad, no es un purismo científico sino una necesidad práctica muy concreta. Entonces tenemos un empalme de ortofotos y un mosaico general, un mosaico final georreferenciado de la cámara infrarroja que les mencioné al comienzo, que vuela en uno de estos, o va a volar en alguna de los futuros drones de este proyecto, y que ya está volando en algunos aviones y helicópteros, particularmente mañana se entrega una de estas bochas para una aplicación concreta. Diferente de la que he mencionado, en un helicóptero. Con respecto a la cámara visible que voló en el mismo vuelo sobre la misma zona, nosotros queremos corregistrar la infrarroja y la visible. Entonces, también hacemos una selección de los fotogramas. Tenemos que asegurarnos que haya correlación sincrónica entre la foto de la cámara infrarroja y las fotos de la cámara óptica, es decir, que yo voy a superponer en el mismo instante el objeto que estoy observando y tengo sincronización en el tiempo. Esquema de un recorrido en la izquierda, así como en las diapositivas anteriores vimos un esquema de un recorrido, lo que llamamos layout. Las fotos, en este caso las presenté sueltas para que fuera más entendible, y el recorrido completo. Un modelo digital de elevaciones necesitamos para una primera aproximación en el cálculo. Podemos tener puntos de control terrestre o podemos tener datos GPS con RTK, lo cual implica mucho más precisión. Me quedan 5 minutos y me quedan 6 diapositivas, gracias, así que voy a terminar pronto. Entonces, el modelo nos da una aproximación en posición que la usamos para el cálculo inicial. Hacemos un ajuste de todas las fotos. Cuando las fotos las presentamos, como vemos en la diapositiva anterior, no pegan entre sí, no hay continuidad en las calles, no hay continuidad en los edificios, no hay continuidad en las parcelas rurales, continuidad geométrica. Cuando el bloque está ajustado, está perfectamente, hay coincidencia, hay conformidad, no hay distorsión angular y además hay georreferencia, tengo datos X y Z para cada píxel que estoy observando. Una explotación muy tradicional es la explotación estereoscópica, usando estereoscopio de lentes o usando anaglifos. Esta es la más común. Si ustedes tuvieran un anteojito con filtro verde y rojo, el rojo en el ojo izquierdo y el verde en el derecho o viceversa, podrían estar viendo esto en 3 dimensiones con un píxel de 50 centímetros. Estas cámaras tienen una posibilidad de hacer zoom, con lo cual uno además podría aumentar mucho la resolución, simplemente disminuyendo el FOV, el campo visual, el ancho del campo visual, y sí aumentando la resolución. Eso, por supuesto, hay que tenerlo presente cuando inicia la carga de los datos en el software para poder hacer lo que se llama la orientación interna de la cámara. Después viene la orientación relativa y finalmente la orientación absoluta, que es, digamos, la metodología que se usaba antes de los drones. Este es el tipo de productos que nosotros tenemos, en este caso una ortofoto sobre la ciudad de Altagracia, y esta es una posible mezcla, es lo que se conoce como pan-sharpening. En este caso es la mezcla de una infrarroja con la panorámica, en este caso los 2 mosaicos que les mostré al principio. A la izquierda tenemos el mosaico de la cámara panorámica, donde tenemos en el visible el azul, verde y rojo, transformado intensidad, matiz y saturación. Se reemplaza el infrarrojo del mosaico de la imagen central por el canal de intensidad y después se hace la transformación inversa. Esta es una transformación que se usa mucho
para aplicaciones no necesariamente agronómicas, sino más cartográficas, donde uno mejora la calidad espectral, multiespectral de la imagen que está observando, mejor dicho, mejora la calidad geométrica utilizando una imagen de alta resolución y una imagen multiespectral de menor resolución. En este caso, no es lo específico de pan sharpening, sino que es lo más conocido como superposición o corregistración del infrarrojo con el visible, para poder ver con el infrarrojo cosas que no veo con el visible, cosa que le voy a mostrar en un par de diapositivas más adelante. Entonces, la mezcla es algo que en este caso nosotros la mostramos como una capacidad. Se utiliza, como les dije, en algunas aplicaciones cartográficas de interés para mejorar mucho la calidad de lo que uno está observando, pero en el caso nuestro, y sobre todo para las aplicaciones de interés en el agro, poder ver el infrarrojo superpuesto, por ejemplo, puede ser de mayor interés. En este caso, entonces, volvemos para atrás. Tenemos los ortorrectificados, el infrarrojo y el visible. Vamos a mezclarlos ambos. Para poder mezclarlos, justamente la condición es que geométricamente sean absolutamente consistentes, que los píxeles sean absolutamente correlativos, tengan la misma cantidad de líneas y de píxeles, y que temporalmente sean simultáneos. De esa forma yo puedo mezclarlos y decir lo que estoy viendo en la infrarroja y la visible coinciden en el tiempo. Y además estar seguros de que no va a haber distorsión debido, por ejemplo, en este caso, a la altura de edificios. Es decir, en una ortofoto, cuando yo superpongo una con la otra, si un edificio se distorsionó de una manera diferente en una cámara con la otra, en la ortofoto yo estoy asegurando que tengo exactamente correspondencia. Les menciono, yo soy coautor de un libro que se llama Time Sensitive Remote Sensing, de la editorial Springer de Nueva York. Ese libro se publicó en febrero de este año, y uno de los primeros capítulos se refiere estrictamente al tema de corregistración geométrica entre cámaras. Es un libro que tiene aplicaciones de satélite, de drones, de aviones tripulados con cámaras, y está pensado para explicar lo mejor posible cuál es la máxima velocidad de respuesta de un sistema de sensado remoto para aplicaciones de emergencias ambientales. Yo trabajé muchos años en un servicio internacional para emergencias ambientales basado en satélites, y uno de los temas más críticos es cuánto tiempo tengo desde que pasa el satélite a que consigo los datos sobre una inundación, un incendio o un derrame de petróleo, por ejemplo. Entonces, el tema de la velocidad de respuesta es muy importante. La corregistración, como les decía, es uno de los hitos importantes dentro de estas capacidades de responder rápido. Entonces, volviendo a esta diapositiva, a la izquierda el infrarrojo, a la derecha el visible, la superposición que tenemos acá es muy simple. Se reemplazó el rojo por la imagen de temperatura y se dejó el azul y el verde, con lo cual lo que estamos viendo rojo está a mayor temperatura. Esto fue a las 5 de la tarde aproximadamente de un 22 de noviembre volando sobre Altagracia. Lo que ustedes ven en rojo son las calles que están más calientes. Arriba, casi arriba del todo, hay un supermercado. Ustedes van a ver un rectángulo en rojo. Esa es la playa de estacionamiento, supermercado. Y abajo hay una estación de gas donde el compresor está a mayor temperatura. Se ve más, hay una mancha roja. Y después en la estación del ferrocarril, que está abajo, donde casi termina la imagen, se ve también un manchón rojo porque está a mayor temperatura. Esta imagen se puede calibrar en temperatura, con lo cual tendríamos información del visible en azul, verde y rojo, como los ojos de cualquier ser humano pueden ver, salvo los daltónicos, y en infrarrojo tenemos entonces lo que es temperatura, es decir, el dato en temperatura lo tenemos a nivel de píxel superpuesto fielmente con la información de la otra cámara. Estoy terminando. Este es alguno de los productos ya más cartográficos que hemos logrado con las cámaras de INVAP, de las bochas. Quiero aclarar que esas cámaras no tienen solo cámara infrarroja y panorámica, tienen un spotter para hacer zoom sobre detalles mucho más finos y lograr tamaños de píxel de pocos centímetros, tienen telémetros láser, es decir, tecnología compleja puesta toda en un conjunto y con una plataforma giroestabilizada que le permite obtener imágenes en condiciones, por supuesto, climáticamente muy adversas y también en plataformas que estén sometidas a vibración, como son aviones, cierto tipo de aviones. En este caso, trabajando con píxeles de 50 centímetros, hicimos un producto cartográfico escala 1 en 4000, otro escala 1 en 2000, y ortofotos proyectadas sobre un modelo digital de elevaciones. Es la misma imagen de Altagracia que vimos, con diferentes ángulos. En este caso particular el software utilizado fue otro, es un satélite, un software específico para procesar satélites, pero que tiene una capacidad muy grande, es un software de los más
digamos, experimentados, data de la década de los 80, y las versiones actuales permiten trabajar con radares de apertura sintética, LiDAR, imágenes ópticas de infrarrojas, imágenes de MODIS, como mencionaba Dibel al principio, y también con fotografía aérea. Tiene un paquete específico de la Leica para esa aplicación de procesamiento de fotos aéreas. Con lo cual me salí en este caso del otro software que era un software ruso, y me pasé a procesar con estos datos. Creo que es el final. Este es uno de los detalles del ortofotomosaico. En definitiva, podemos ver la ciudad en 3D. Bueno, ustedes están acostumbrados al Google Street y todas esas cosas de tecnología, pero la ventaja probablemente que tengamos con esto es que nosotros podemos actualizar la información de imágenes con la frecuencia con que los drones nos dan los datos o con que el satélite nos da los datos, y con la calidad de los modelos digitales de elevaciones que podemos generar. Piensen que los modelos de elevación que podemos generar en estos casos pueden llevarnos a píxeles que van de 1 metro de tamaño a píxeles de pocos centímetros, y si trabajamos con la suficiente precisión de apoyo en GPS, en X y Z, esta es mi última diapositiva, vamos a tener seguramente modelos digitales de elevación de extremada precisión. Les agradezco mucho la paciencia para escucharme, y les pido disculpas por la velocidad en exponer, pero quería mostrarles todo lo mejor posible. Muchas gracias por su atención.